de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Hermanos, en otras traducciones dice que este impío es causa de vergüenza y repugnancia. En otra versión dice que es vergüenza y deshonra también. El impío, hermanos, es aquel que no tiene a Dios, es aquel que pues anda en la vida normal, como el mundo la vive, que dice que cree en Dios, pero anda lejos de los caminos de Dios, que tal vez es religioso, que tal vez va a algún lugar, a alguna congregación, pero simplemente está lejos de los caminos de Dios. Pero hay otros, hermanos, hay otros que van más allá todavía, que hay otros que tienen una falta de respeto a Dios, que temen a Dios, que no temen a Dios, perdón, y muchas veces lo reflejan con acciones y actitudes de burla, de desaprobación, desafiantes a Dios y también de su voluntad. Siendo crueles, cometen actos vergonzosos que atentan contra los valores fundamentales de Dios, ¿sí? Ellos, hermanos, conocen y abrazan las mentiras que este mundo, ¿sí?, habla y que este sistema cree, o más bien está promoviendo. Son causa de deshonra y vergüenza. Dice este versículo que se hace odioso e infame. Ese que es cruel, ese que no respeta a Dios, ese que no solamente no cree, que no solamente no camina con Dios, sino que también hace escarnio de lo que Dios dice. Este versículo dice que se vuelve odioso e infame, y odioso va más allá de ser antipático, hermanos, o falta de empatía. Más bien es el que se ha ganado un profundo rechazo, enemistad de la gente y también la desaprobación de Dios. El infame no es que no tenga fama, hermanos, más bien tiene una fama, pero es una fama que en cierto sentido es negativa, ¿sí? No es simplemente ausencia, es de renombre, simplemente tiene un renombre, pero lo conocen como alguien que no es bueno delante de la sociedad, ¿sí? Y le dan diferentes títulos, ¿sí? Depende de lo que hagan en sus males, ¿verdad? Describe a alguien que ha perdido su reputación, su honor, por acciones reprobables, crueles o inmorales. Se aplica a personas despreciables. Y hermanos, si vamos más allá, Romanos 1:18 dice que la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estos hermanos a lo mejor han tenido inclusive alguna posición, alguna manera de influirse dentro de las autoridades, dentro de tener algún mando, alguna autoridad en la sociedad, y han aprovechado inclusive para ir y aprobar leyes en contra de Dios, ¿sí? O sea, todavía más allá, y dice que la ira de Dios está sobre esto, sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad, ya que también dice el versículo 25 que cambiaron la gloria de Dios, la verdad de Dios, por la mentira, ¿sí? Entonces, hermanos, se han ganado, sí, cierto, una fama, pero una fama negativa. Bien, esto es con respecto al que es impío, pero se gana el título de infame y odioso. Pero, hermanos, lo que nos ocupa a nosotros en este versículo está resaltando el justo aborrece la palabra de mentira. ¿Quién es el justo, hermano? Todos aquellos que hemos conocido a Dios, porque Cristo nos ha justificado y nos ha hecho justos delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno fuera de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida, Él nos perdona, nos justifica delante de Dios y nos hace justos delante de Él. Y hermanos, y todo aquello que el impío abraza y ama, en este caso hablando de las mentiras, pero hay más cosas, el justo lo debería aborrecer, porque ya no somos de este mundo, nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en los cielos de donde esperamos al Salvador. En ese sentido, hermano, no solamente no hablamos de las mentiras, sino aborrecer todo lo que este mundo enseña como una verdad, como son sus tradiciones, como son sus costumbres, sus ideas, las corrientes de este mundo, sus deseos, sus deleites y todo lo que este mundo, hermanos, ha planteado como ideologías, ¿sí?, que se las creen como una verdad, ¿sí? Todo ello deberíamos aborrecer, ¿sí?
¿Y cómo es que va a pasar esto, hermanos? Hermanos, ¿somos cristianos? Amén. Amén. Somos cristianos. Pero, hermanos, ¿hemos creído en Dios? ¿Hemos creído en Cristo? Amén, ¿verdad? Hemos creído en Cristo. Bien, pues nuestro Señor Jesucristo les habla a los judíos, aquellos que habían creído en Él, en Juan 8, 31 y 32, y dice entonces, le dice a Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Somos cristianos, pero ¿somos discípulos? Entonces, hermanos, ¿cómo es que vamos a saber qué es lo que Dios quiere que amemos como una verdad? Porque la verdad es Cristo y es nuestra verdad y es nuestro Señor y nuestro Salvador y hemos creído en Él porque Cristo es la verdad. Entonces, hermanos, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, entonces, hermanos, ¿de qué nos quiere librar Dios? Si somos libres del pecado, ya somos libres de ir al infierno, tenemos la vida eterna, pero Dios nos quiere librar, hermanos, de caer en cosas que lleguen a querernos desviar de la verdadera doctrina que nos ha enseñado la palabra de Dios. Entonces, es cuando Dios nos invita no solamente a ser cristianos, sino a ser buenos, verdaderos discípulos, si permaneciéramos en su verdad. Bien, porque hermanos, no debiéramos conformarnos a este siglo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Pues escudriñando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, teniéndola como algo que es nuestra manera de vivir, ¿sí? Alinearnos a lo que Dios enseña. Cuando nosotros amemos verdaderamente la palabra de Dios, entonces aborreceremos las mentiras de este mundo. No podemos amar a alguien que no conocemos. Hemos creído en Él, pero lo llegamos a amar más cuando le conocemos. Y entonces empezaremos a aborrecer las mentiras que este mundo ofrece. Y no hablo solamente de hablar mentiras, sino de abrazar las mentiras. Hermanos, Cristo no está hablando inconversos, está hablando a los cristianos. ¿De qué nos quiere librar Cristo? Pues de que caigamos en cosas que este mundo las llama que son verdades. Lo que este mundo tiene por verdad. Hermanos, somos hijos de la verdad. Cristo es la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanos, el reto para el día de hoy, nuestro reto, no solamente es ser buenos cristianos, sino ser excelentes discípulos y andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, conociéndole más y más para que podamos amarle más y dejar que transforme nuestras vidas y cada vez aborrecer más las cosas que este mundo ofrece. Que Dios les bendiga. Amén. Es interesante, hermano, cómo a veces algunas palabras tan comunes no precisamente comprendemos al 100% el significado. Hermano Luis estuvo diciendo constantemente aborrecer. ¿Pero qué es aborrecer? ¿Entiendes lo que es aborrecer? Mire, cuando nosotros vamos a las definiciones sencillas y simples de el aborrecer, nosotros vamos a encontrarnos con simple y sencillamente lo que es el rechazo intenso y profundo, esa aversión o incluso odio puede ser a personas, puede ser a acciones o puede ser a cosas. Eso es lo que es aborrecer. Si lo tomáramos sin aclarar, aborrecer en un sentido sería algo malo. Si, por ejemplo, aborrecemos a una persona, pero no hay una explicación, no hay un contexto, cualquiera diría, eso no es cristiano, eso no es de cristianos, eso no es de hermanos. Pero cuando lo centralizamos en un algo específico, aborrecer en el contexto de las cosas que la palabra de Dios establece, siempre habrá razones de peso y
Bueno, para que entendamos la diferencia, hay un salmo que llama mucho la atención. El Salmo 5, 4 al 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces ya nos damos cuenta que aborrecer no precisamente sin un contexto es algo malo, pero con un contexto, aquí está diciendo que es nuestro Dios el que hace esto: aversión, rechazo intenso, rechazo profundo. ¿A quién? A una persona. ¿Por qué? Por sus acciones. ¿Cuál es? La maldad. ¿Cuál es? La iniquidad. Entonces, es simple. ¿Por qué Dios aborrece la maldad y la iniquidad? Fácil. Él es santo. Amén. Él no se complace con la maldad ni con la iniquidad. Ahora bien, ¿y qué de nosotros? Cuando nos enfrentamos cara a cara con el comportamiento malvado o con la maldad misma, ¿odiamos tanto esa conducta que nos negamos a participar en ella? Pues saberlo es tremendo, pero lograrlo es ya en sí mismo otro nivel. Leamos juntos Proverbios 13:5. Proverbios 13:5. En esta porción de la Escritura, ya hermano Luis nos ha hecho favor de dar una explicación abundante. Y en versículo 5, vamos a leerlo todos juntos, puestos en pie. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Vamos a orar. Señor Dios y Padre amado, gracias por la oportunidad que nos da de tomar el tiempo para meditar en su palabra, para escudriñarla más a profundidad, para ser retados y desafiados a vivir una vida en santidad. Y es precisamente de lo que queremos aprender en esta tarde-noche. Denos lucidez, denos el compromiso, denos el anhelo, pero sobre todo que su Santo Espíritu sea quien convenza a todos y a cada uno de nosotros en esta hora y en este día al estudiar y meditar en su bendita palabra. Padre Santo, ayúdenos a amarle más a usted y a honrarle en lo que usted pide que le honremos. Nos dejamos en sus manos, mi Dios, y todo lo pedimos y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Qué queremos aprender esta tarde, en esta noche? Bueno, solamente quiero titular esta enseñanza algo así como otro nivel de santidad. Otro nivel de santidad. Escalemos a esta nueva esfera. Mire, hermano, cuando consideramos las cosas que vemos en la televisión, por el resultado del internet en todos lados, el servicio de streaming, los medios electrónicos o digitales, ¿hay algo vil, malvado o repugnante para Dios en ello? Pues seguramente sí. Cuando pensamos en los comportamientos que realizamos solos o con otras personas, ¿hay actividades en las que el Señor querría que no participáramos? Oh, sin duda. Visualmente, hermanos, vivimos saturados de correos electrónicos, blogs, mensajes de texto, noticias las 24 horas, Twitter y demás, de modo que diariamente pasan delante de nuestros ojos miles de millones de datos. Sin más ni más, sí o sí, es necesario un nuevo nivel de santidad, y no que haya un nivel aparte de, sino que en la vida de cada creyente va en un escalafón, va en su carrera. Corramos con paciencia, dice la palabra santa, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es una competencia de un creyente contra otro creyente, de un cristiano contra otro cristiano. La vida cristiana es una carrera individual que se procura constantemente a nivel personal. Esto, hermano, es importante porque
necesitamos de verdad ese nivel de santidad que nos lleve a aborrecer el mal. Hermano, cuando nosotros conocemos a Cristo, somos purificados, se nos da una nueva naturaleza y se nos aparta para el servicio a nuestro Dios. A partir de ese momento estamos siendo santificados según creemos en la victoria sobre el pecado y la obediencia a nuestro gran Dios. 1 Corintios 6:11, después de que Pablo está hablando de cosas que destituyen a una persona del reino celestial, que no le dan entrada, y luego dice que por Cristo Jesús algunos han logrado alcanzar esa salvación. Está diciendo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, pero una cosa es haber sido rescatados del mal y otra muy diferente es aprender a aborrecer ese mal del cual fuimos rescatados. ¿Se da cuenta de la diferencia? Oh, gloria a Dios, el Señor perdonó mis pecados. Amén. Ahora, en Cristo, eres nueva criatura. ¿Sí lo entiendes? Sí, lo entiendo. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, ya amas al Señor Jesús de tal manera que ahora aborreces todo aquello de donde el Señor te rescató. Hay algunos que sinceramente dirán, bueno, pastor, es que aborrecer, tanto como aborrecer, lo que se dice aborrecer, pues todavía estoy en este mundo, todavía soy carnal. Y mire cómo la gente se escuda en cosas que ignora. Por ejemplo, ¿cuántos he escuchado que se escudan en Romanos 7? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé, yo quiero hacer el bien, pero no lo logro hacer. Mire, hermano, como el apóstol Pablo, así soy yo también. Sí, la diferencia es que del apóstol Pablo puedes leer algún pecado del cual la Biblia diga que él tenía de manera recurrente después de haber encontrado al Señor Jesús. La respuesta es no. Usted no va a encontrar ningún pecado que la Biblia registre, que el apóstol Pablo haya cometido. Y no es que el Señor quiera ser un solapador, no. Cuando Abraham cometió algún ilícito, la Biblia lo retrata. Cuando Noé también, cuando David también, cuando cada uno de los personajes, hermano, que aún en su santidad, aún en su seguir al Señor, aún en su vida de fe, hermano, cuando alguno de ellos cometió un error, se equivocó o cometió algún pecado, la Biblia lo puntualiza. La Biblia lo señala. Entonces, si no se menciona algo del apóstol Pablo, ¿qué crees? Que ese hombre estaba plenamente convencido de la santidad que el Señor Jesús le había dado. De modo que él puede ser un ejemplo como José, como Daniel, como el mismo Señor Jesús, de aborrecer el mal. ¿Me estás siguiendo? Otra vez. En resumen breve, el Señor nos rescató de la vida de pecado. Amén. Ahora estamos en una nueva esfera. ¿Sí? ¿En cuál? En la familia de Dios. Pero aún en la familia de Dios el Señor nos invita a subir a un nuevo nivel. A un nuevo nivel de santidad, en el cual ahora no solamente reconocemos que el Señor nos rescató de una mala y vana manera de vivir, ahora lo que se espera de nosotros es que tú y yo aprendamos a aborrecer aquello que un día, pues simple y sencillamente, aprendimos a amar. Vamos a irlo entendiendo a lo largo de la enseñanza. Pero quiero decir un breve resumen de todo el capítulo de Proverbios 13. Proverbios 13, hermano, es un rico tapiz de sabiduría que ofrece numerosas lecciones aplicables a varios aspectos de la vida. En el versículo 5, precisamente es específico, porque hace énfasis en una de esas tantas cosas que debemos rechazar, como lo son precisamente las mentiras.
La mentira puede afectar nuestra reputación ante los demás, hermano, y si las evitamos, seremos vistos como personas honestas y confiables, capaces de ser un modelo a seguir para quienes nos rodean. En la sociedad actual, desafortunadamente, la mentira parece haberse convertido en una práctica común para muchas personas, de modo que la mentira es utilizada para conseguir beneficios propios, para dar una buena impresión, para ocultar errores y también para enfrentar la verdad en situaciones incómodas. Pero como lo diría alguna porción de la Escritura, más entre nosotros, no será así, y no debería ser así. Entonces, quiero compartir contigo la idea específica de la enseñanza que estaremos teniendo en esta tarde-noche, porque tu asociación con la mentira marcará tu credibilidad. Tú debes alejarte de ella. Quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Tú mientes? Hay algunos ya, mejor me desviaron la mirada, ¿verdad? Mejor como que no sea que el pastor traiga un detector de mentiras y me haya de escudriñar y analizar y haya ya descubierto que sí miento. Bueno, si mientes, ¿con qué frecuencia lo haces? Hermano, vea conmigo esto. Una ha sido la enseñanza común de no decir mentiras. ¿A quién en casa, desde que usted era pequeño, jamás le dijeron, no digas mentiras? ¿Verdad que no? A todos, de una o de otra manera nos dijeron, no digas. Pero como tú eres un rebelde y cabezón y haces todo lo contrario a lo que te han dicho que no hagas a lo largo de tu vida, ¿qué has hecho más? ¿Decir la verdad o decir mentiras? Ya ni me contestes. Pero date cuenta, hermano, eso está bien en un sentido, que nos enseñaron a decir la verdad y a no mentir, pero hay algo más allá. El móvil, la razón, el principio para no mentir, y ese debería ser la santidad que tenemos en Cristo. Entonces te estoy tratando de sacar de tu zona de confort de, no debemos mentir porque las mentiras son malas, y porque de niño me podían hacer un montón de planas de, no debo mentir, no debo mentir, no debo mentir, y cuando terminaba me ponían una abejita de que yo sí trabajaba y cumplía con. Bueno, una cosa era hacer planas, pero en la vida real, la personita aquella no precisamente estaba convencida de dejar de hacerlo. Hoy, mi amado hermano, recuerda, la enseñanza se titula Otro nivel de santidad. O como lo dijimos, otro nivel de santidad, un nuevo nivel de santidad, un nivel más alto en tu vida de santidad. Escalemos a esa nueva esfera. Entonces, hermano, en casa te decían, no digas mentiras. Y luego te agregaban, porque es malo mentir, o porque mentir es malo. Pero hoy no solamente vamos a decir porque a Dios no le agradan las mentiras, hoy vamos a agregar algo enfático, porque, mi amado hermano, las mentiras no pueden tener cabida en tu vida de santidad. ¿Estás siguiendo, hermano? Tú no puedes mantener santidad mientras estás mintiendo todo el tiempo y para todo. Si ustedes se dan cuenta, es curioso porque esta enseñanza es como recurrente, no tiene muchos proverbios atrás en el cual abordamos de la mentira, y a lo largo de toda esta secuencia, en ya más o menos un año, miércoles, esta es la enseñanza número 59 de Proverbios que Dios nos está permitiendo compartir aquí, hermano. Si el año tiene 52 semanas, ya estamos pasaditos del año con Proverbios, ¿se da cuenta?
Pero en Proverbios hemos hablado ya en varias ocasiones de las mentiras, y que hablemos con honestidad, y que tengamos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Pero hermano, que no habíamos dicho esto, que es importante. Hablar la verdad es parte de tu vida de santidad. Mentir no forma parte de tu vida santa en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Ya no es la enseñanza de la abuelita, ya no es la enseñanza del papá o de la mamá, es la enseñanza directamente de Dios para los que somos sus hijos, los que hemos sido tomados de entre el mundo pecaminoso y vil para la vida nueva que honra y glorifica al Señor. Entonces, entiende un asunto: la mentira hace repulsivo y despreciable a quien la procura. Entonces aléjate de ella. Vamos a ver, hermano, vamos a aprender, vamos a profundizar un poco más de ella, porque todavía los veo con cierto escepticismo, ¿verdad? Con cierta duda, por no decir que están durmiendo, ¿verdad? Espero que los que están allá en línea no estén durmiendo. Los de acá, allá la tienen más difícil, porque en casa tienen café, galletas, sillón, sofá, y si te lo pones en audífono y te recuestas, seguro te vas a dormir, ¿verdad? Bueno, hay un contraste en este versículo, y el contraste es simple y es sencillo. Uno aborrece las mentiras, el otro ama las mentiras. Uno, básicamente, por no decir mentiras, tiene una buena reputación. El otro, porque miente, se hace despreciable y repulsivo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ese es el contraste en sí en ese versículo. Pero hermano, hay algo que me llamó mucho la atención. Al estar buscando, y no en esta ocasión no voy a citar específicamente varias traducciones, yo solamente voy a citar una frase de cómo la traduce se me fue, Biblia de las Américas. Y simple y sencillamente la palabra mentira la traduce como falsedad. Esa palabra me llamó mucho la atención. En nuestro texto dice: el justo aborrece la palabra de mentira. La Biblia de las Américas dice: el justo aborrece la palabra de falsedad. Y esto me llamó mucho la atención, mi amado hermano, porque la falsedad es mucho más que una simple mentira verbal. La falsedad puede aparecer en una de dos formas: en forma de hipocresía. Ándale, eso es... Pero pastor, eso ya es acción. Sí. Pero es acción derivada del decir. Veamos esto. Si quieres ir rápidamente a Mateo 6:16, como si estuviéramos jugando una esgrima y ver quién encuentra más rápido ese pasaje. Te vas a encontrar lo siguiente, hermano, en Mateo 6:16. Este versículo dice: cuando ayunéis. Es el Señor Jesús el que está diciendo esto. ¿A quién? A los líderes religiosos de su época. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Condenar enérgicamente la forma de falsedad que ellos tenían, a la cual le llamó hipocresía. Pero fíjate que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros. Y como quien dice, hermano, como los hipócritas. Ya sabemos quiénes eran los hipócritas de acuerdo a lo que hemos leído en los evangelios. ¿Quiénes eran, hermano? Los escribas y los fariseos, estos dos personajes. Dice: porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire, ya que nos hemos metido en problemas, ¿verdad? Desde el domingo, al estar enseñando entre los movimientos carismáticos y pentecostés con respecto al Espíritu Santo, y el movimiento bautista, que ha aportado mucho, pero de repente pareciera como si no dejara al Espíritu Santo obrar.
Hermano, simple y sencillamente, en esos grupos es bien chistoso que me he encontrado un montón de creyentes que les encanta presumir que están ayunando. Y yo a veces les tengo que llamar aparte, les digo, ¿sí sabe que eso es una obra entre usted y Dios? Oh, no, yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Es que la Biblia no dice que te avergüences, la Biblia dice que ese es un asunto entre tú y Dios, es un asunto secreto, es un asunto privado, es un asunto el cual el Señor va a recompensar a su debido tiempo. Él que te ve en lo secreto te recompensará en público. A propósito, si tuviéramos el tiempo para analizar un poquito más en torno a este versículo, dice que cuando tú ayunes, ¿qué es lo que deberías de hacer, hermano? Ya sabemos que orar, pero para que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Lavar tu cara, tienes que lavar tu rostro, lava tu cara, hermano. Cuando tú te vienes levantando y no te has lavado la cara, la gente se da cuenta que te acabas de levantar. Pero cuando tú te lavas la cara, sí o no, en pocos minutos ya nadie pensaría que te acabas de levantar. ¿Por qué? Porque has lavado tu rostro, ¿no es cierto? Bueno, la ciencia del agua y eso no es nuestro deber analizar. Pero hermano, el asunto es lava tu rostro, tu cara, que nadie, y tampoco andes así como aquellos, ¿has visto cuando alguien se lastima la mano así? Y yo no sé cómo es chistoso que la persona que se lastimó la mano va y uno dice, ¿qué te pasó? Yo no pensaría que son las piernas, ¿no? Oh, me lastimé la mano. Y le dices, ¿y entonces por qué caminas raro? Te lastimaste las manos, no los pies. No sé si me estás siguiendo. Porque es que está implícito como en el ADN de las personas el demostrar más allá de lo que no deberían estar demostrando. Eso es chistoso. Pero hermano, el Señor Jesús enseñó, si vas a ayunar, está bien, lava tu rostro, que nadie se dé cuenta, que nadie vea esa ofrenda de amor que le estás dedicando al Señor. En sí, Él no condenó el ayuno, Él condenó la presunción. ¿Y cómo es que esa gente dice que eran hipócritas? Hasta como si a propósito buscaran la manera de que sus rostros se viesen más demacrados de lo normal. Pero, ¿qué les está diciendo? No seas como los hipócritas. ¿Sabes qué es la hipocresía, hermano? Es una forma de falsedad. Es una forma de falsedad. Este pueblo, dice en otra porción el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la falsedad de la cual habla Proverbio. ¿Ya te das cuenta que no se reduce solamente a las mentiras? Lo que claramente es que, hermano, a veces es bien fácil distinguir cuando alguien está mintiendo. No siempre. Hay ocasiones en las que hay personas que se vuelven maestros de la mentira, que jamás te darías cuenta que están diciendo una mentira. Por eso es que me llamó la atención la traducción de la Biblia de las Américas que dice, en lugar de mentira, dice falsedad. Porque la hipocresía es una forma de falsedad. ¿Estás siguiendo? La otra forma de falsedad la encontramos ahí en Mateo 7:15. Y Mateo 7:15, ahí está hablando de algo enfático, de algo específico, de algo concreto. ¿Ya llegaste ahí, hermano? Dice, guardaos de los falsos profetas. Y es interesante. Ya no solamente, hermano, nos está hablando de una forma de falsedad, que es la hipocresía, pero también los falsos profetas. Hermano, es que es curioso, porque es que ¿qué es lo que enseñan los falsos profetas?
¿Nadie? No, la respuesta no está en el versículo. ¿Qué es lo que enseñan los falsos profetas? Mentira. Pues mentiras, mentiras. Los falsos profetas enseñan mentiras. La hipocresía es la mentira actuada. ¿Te das cuenta? Entonces el versículo no solamente está hablando de las mentiras verbales, sino las que van más allá de solo verbalmente mentir, sino actuar la mentira y sembrar falsedad. Eso es algo de lo cual debemos tener mucho cuidado. Entonces, hermanos, las personas que son hipócritas mienten y los falsos maestros mienten. Entonces, ya extendemos este asunto a más allá de... No es un asunto de la abuelita diciendo al nieto, tú no mientas. No, ya estamos a otro nivel, porque los falsos maestros pueden llegar a sembrar mentira y falsedad al punto de que haya personas que jamás vengan al conocimiento de la verdad. Y cómo hay tantas personas, y a usted seguramente le ha tocado, que incluso te citan algún texto de la Biblia y tú le dices, pero pues si está bien claro, tú lo acabas de citar, esto significa esto y esto, y la persona dice, no, significa esto, y usted, pero ¿de dónde sacas eso? No significa eso, ese pasaje. ¿Cómo es posible que una persona cayó en ese punto? Porque un falso maestro desvió a la persona. Entonces, hermano, la mentira, falsedad, es uno de los pecados, desafortunadamente, uno de los pecados más comunes que el creyente debe evitar sí o sí. ¿Por qué razón? No solamente, ya aprendimos una enseñanza pasada, porque a Dios le agrada que digamos la verdad. Pero ahora, hermano, estamos viendo la razón del por qué hemos de dejar las mentiras, es por mantener la santidad. ¿Te das cuenta? Sí, y luego, no, es un versículo que no vamos a ver, pero dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es importante que tú y yo tengamos y tomemos seriedad en la santidad que el Señor nos ha permitido tener en Cristo. Vamos a Colosenses 3:9. Hay una porción que me llama mucho la atención en esta sección de la Escritura. Colosenses 3:9. Pero vamos a leer desde el 5. Recuerda, el énfasis está en el 9. Pero ve el 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice, fornicación, es algo que se debe hacer morir. Luego, ¿qué dice? Impureza, todavía no llegas allí. Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y luego dice, y avaricia, que es idolatría. Pero ve siguiendo la secuencia, porque ahora el apóstol Pablo los va a confrontar de otra manera en el versículo 9, pero sigue leyendo conmigo. Dice, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora el versículo 9, que es en donde está nuestra atención. No mintáis. ¿No qué? No mintáis. A ver, ¿cuántos creen que no mintáis es una enseñanza aislada?
Algunos todavía ni encuentran Colosenses, van a poner atención a mi pregunta. ¿Cuántos creen que el versículo 9 es una enseñanza aislada, una enseñanza más? No mintáis. Ahora, ¿cuántos creen que no mintáis tiene que ver con seguir haciendo todo lo de la lista anterior y presentarte delante de la iglesia como si fueras una persona santa? ¿Ya te diste cuenta de la diferencia? Si lo vemos como no mintáis, es una enseñanza aislada, sí es cierto, no debemos mentir, porque a Dios no le agradan las mentiras. No, pero el apóstol Pablo está diciendo, dejen la fornicación, dejen la impureza, dejen las pasiones desordenadas, dejen la ira, desechen el enojo, pero dice, no mintáis, porque hay muchos de ustedes, a los de Corinto, estoy haciendo así, pero estoy, los de Corinto, de aquellos días, me sabe algo, me habla el canteo. No. Pero por si hubiera tal, de todas maneras, es también aplicable para nosotros. ¿Cuántas personas lo hacen y se presentan en la casa de Dios como si no hicieran ninguna de esas? ¿Ya te das cuenta? Con razón, la Biblia de las Américas dice, en lugar de mentira, dice falsedad. Porque es una forma de falsedad la de un creyente que sigue haciendo todas estas cosas y se presenta como un hijo de Dios, hasta puro, santo y limpio. Al Señor no le honra eso. Porque puede que en la iglesia tengas una buena reputación, pero la buena reputación se debe mantener en todas partes, en todos lados. Entonces esto llama mucho la atención. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Tú ya estás en Cristo, tu vida está en santidad, pero estás escalando en tu vida de santidad. Y por estar escalando en tu vida de santidad, ya no es la enseñanza de la abuelita, no digas mentiras, ahora es la enseñanza de Dios diciéndonos, tú vas a caer en desprestigio, y no solamente tú, vas a dar mal testimonio de mi nombre por estar fingiendo ser quien no eres, por estar mintiendo, por estar siendo un falso. Qué fuerte, ¿no es cierto? Ahora, pensando en esto, hermano, ¿sabías que lo que uno ama determinará lo que uno aborrece? Eso llama mucho la atención. Lo que uno ama determinará lo que uno aborrece. ¿Sí? Cuando no sé si tú eras, pero cuando tú amabas a la guadalupana, ¿a quién aborrecías? No, tú no lo veías así, pero hablando bien, no tan espiritualizado el asunto, pero ¿a quién aborrecías cuando eras guadalupano? A los cristianos. Les llamabas herejes, a los protestantes, a los hermanos separados. ¿Sí? Porque tú amabas ¿a quién? A la Virgen. ¿Te das cuenta cómo este principio se cumple? Lo que tú amas determinará lo que tú aborreces. Si algún muchacho ama la rebeldía, ¿a quién va a aborrecer? A sus papás y a todo aquel que tenga un puesto de autoridad, porque ese muchacho ama la rebeldía. ¿Sí? A veces no sé, se me hacen como muy santos. Ustedes están dando puras respuestas bien bíblicas. No, yo estoy preguntando cosas de la vida normal, de la vida real, de la vida diaria, de la cotidianidad. Pero piensa en esto.
No lo habías visto de esa manera, ¿verdad? Y si tú amas, realmente amas a Dios, ¿qué es lo que vas a aborrecer? Lo que está en contra de Dios. Específicamente, La mentira. el mal. La mentira es una de tantas formas de maldad. En general, el mal, el pecado. Exactamente. Ya en tu mente, de verdad, yo espero que el Espíritu Santo te esté diciendo, ¿por qué es que dices que amas a Dios si sigues amando aquello que Dios aborrece? Entonces no le amas lo suficiente. Hermano, pero si realmente es esto cierto en tu vida, si tú amas realmente a Dios y aborreces el mal, porque Dios aborrece el mal, entonces ese es otro nivel de santidad. Eso es de lo que queremos aprender en esta tarde-noche. Así como en Proverbios hay un capítulo que me llamó muchísimo la atención. Y también, bueno, Proverbios tiene enseñanza muy larga, pero hay un capítulo que es uno de los más largos de toda la Biblia. ¿Recuerdas cuál es? El Salmo 119, que es uno de los capítulos más largos de toda la Biblia. Pero fíjate, vamos rápidamente allá, en Salmo 119, 163. Ve el vocabulario que David tiene ahora delante de Dios. Por cierto, esos versículos de esa sección son versículos que hablan de la paz. Y eso es interesante, hermano. Cuando alguien dice una mentira crucial, una mentira que le hizo salirse con la suya, nadie sabe, él solo sabe que se salió con la suya, aun cuando se salió con la suya, ¿está en paz? ¿Por qué no está en paz? ¿Y se salió con la suya? Porque sabe que mintió. Porque sabe que mintió. Fíjate el versículo 165 antes de leer el 163. Dice, mucha paz tienen los que aman Tu ley. ¿Te das cuenta, hermano? Si tú amas a Dios, una de las cosas que tendrás en abundancia, ¿qué es? Paz. Cuando tú dices la verdad, ¿tienes delirios de persecución? A ver, ¿a qué vas a ver? Espero que no se den cuenta, espero que no se... Ay, y luego en la noche sobresalto de... Ay, ya se habrán dado cuenta. Y luego alguien usa el vocabulario de ¿qué crees el otro día? Y te quedas, ya me descubrieron. Y luego sacan cualquier otra cosa y de repente el corazón deja de estar acelerado y ay, casi, no me descubrieron. Pero una de las primeras cosas que se pierden cuando uno miente es que, hermano, la paz. Ahora sí vamos a leer el 163, para que usted entienda esta sección de estos versículos, hermano, estos 8 versículos, que es básicamente la idea central es la paz. Ahora fíjate el 163, dice, la mentira, ¿qué? Aborrezco. Y Abomino. la mentira aborrezco Y abomino. y abomino. ¿Pero qué amo? Tu ley. Tu ley, la ley del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Tu ley amo. Y porque amo tu ley, ¿qué aborrezco? ¿La qué? La mentira. La mentira. Mire, le voy a decir algo que es muy común en casi todos, píos e impíos. Es que casi nunca usamos píos, ¿verdad?
O sea, y no estamos hablando de pollos, Dania, no son pollos, es de píos, es de piedad, ¿ok? Hermano, casi todo mundo aborrece una injusticia, ¿no es cierto? Yo no sé, esas veces que te la vives perdiendo el tiempo viendo videos ahí, uno y otro, si te presentan una injusticia de un tránsito a un automovilista, a uno que le quitan la moto pero le presentan la factura y de todas maneras se la quitan y lo meten a la cárcel, a una doñita que le quieren quitar sus empanadas o sus estas cocadas o el producto que sea y se lo están llevando. ¿Cómo se siente el organismo? ¿Cómo se siente todo? Hermano, tú no estabas ahí. Pero ¿cómo se siente tu cuerpo cuando ves una injusticia en video? Se empieza a enojar. Tú te empiezas a enojar porque se ha cometido una injusticia. Pero te voy a decir algo. Las mentiras son tan comunes que cuando alguien miente, es que no, mintió. Solo dirás, cabezón, mentiroso, pero no te causa eso. ¿Por qué? Porque como que ya aterrizamos a como que mentir es parte de la onda, es parte de la moda, es parte de la cotidianidad. Pero en este versículo está elevando como si tuvieras una injusticia, pero él con respecto a las mentiras. Y dice, yo, así como tú te pones por la injusticia, así me pongo yo cuando alguien dice mentiras. De saber que alguien está mintiendo, así me pongo, porque es un mentiroso. Y luego como si viniera la calma y dijera, ya Señor, ya me voy a tranquilizar. Tu ley la amo. ¿Ya te das cuenta de la diferencia? Porque tu ley me da paz. Pero que no entiende aquel mentiroso que le va a quitar la paz. Lo va a hacer andar como si tuviera delirios de persecución. Su corazón se va a sobresaltar a cada rato y luego al paso de los años. ¿No se ha dado cuenta cómo hasta en las mejores familias, cómo de repente se ventila que, pues es que tu niño no es tuyo, es de tal... Y como una mentira que se ocultó por tantos años termina perjudicando y afectando. Y espero que con esto no vayan a decir, ya ves, el pastor tiene razón, a ti te recogieron la basura. No estoy diciendo eso, ya asuntos familiares, eso lo arreglan ustedes, ¿ok? Yo no estoy hablando de eso. O ya estás pensando, con razón no se parece nada a mí. Pero fíjese, hermano, que el Salmo 119 tiene más versículos que hablan acerca o respecto de la mentira, así como Proverbios, que tiene varios versículos. Vayamos al versículo 19 del mismo capítulo, Salmo 119, el 19. Salmo 119, el versículo 19 dice... Perdón, 29. Y si no, 39. Alguno de los tantos 9. No, es el 29. Dice, aparta de mí el camino de qué, hermano. Aparta de mí el camino de la mentira. Como si, hermano, imagínate, es que la forma metafórica de la enseñanza que daban los antiguos era precisamente eso. Mire, ya se quitaron, ya se calmaron. Pero ¿vio las hormigas ahorita que tenían un camino bien trazado? Mientras ellas estaban, ahora, ¿cómo están esos caminos bien trazados en la tierra? No sé usted, cuando niño sí jugaba a esos caminos como si fueran sus carreteras, pero en verdad uno dice, wow, esas hormigas tan perfectas, hacen caminos tan perfectos. Pero fíjate que como si dijera, hay caminos trazados, delineados, delimitados, que precisamente
Más o menos creo que se ilustra mejor de manera no bíblica cuando tú estabas escuchando el cuento de Caperucita Roja y el Lobo. No sé si alguna vez vio usted esa historia en dibujos animados y los letreros que había para el camino corto pero peligroso. No, sí, algo así, ¿no? Y el camino largo pero seguro. Sí, así era. Era el camino largo pero seguro, el camino corto pero peligroso. Y como ahí la leyenda, ¿verdad? Este camino es así y la leyenda, este camino es así. Para ellos a nivel metafórico es como si en la vida enfrentáramos ese tipo de caminos. Pero el salmista David en esta ocasión está diciendo, Señor, ¿y qué si en algún momento de mi vida encuentro 1, 2 o 3 caminos al mismo tiempo y no tienen una leyenda ninguno de ellos? ¿Cómo voy a saber yo a dónde me va a conducir tal o cual camino? Por tal motivo, yo prefiero que seas tú el que dirijas mis pasos para que yo sea apartado del camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Y hay otros que traducen en tu misericordia concédeme tu ley. Es como si dijera el salmista, pues es que ¿dónde más voy a encontrar la dirección correcta sino en tu palabra? Entonces, para que yo pueda ser librado del camino de la mentira, no solamente es una petición, también tu palabra me ayudará a discernirlo, entenderlo y delimitarlo. Ahora, vamos al otro versículo, en el 69 del Salmo 119. Ve lo que dice, hermano. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Y por eso yo también voy a decir mentiras. ¿Sí se da cuenta que no está diciendo eso? Porque a veces como que se usan como excusa esos argumentos. Ay, es que, pastor, pues es que ellos mintieron. Les voy a dar una probadita de su propio chocolate. ¿Sí? Ahora, si somos honestos, ¿no se antoja actuar impíamente con el impío? ¿Sí? ¿Se antoja? Ah, como me hizo, le voy a hacer. Para que vea lo que se siente. Y luego bien refraneros y sabios, ¿verdad? El que ríe al último, ríe mejor. Bueno, creo que ese no es un refrán, pero pareciera, ¿no? Pero fíjate que dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Es decir, yo no voy a responder de la misma manera. Aunque ellos hayan actuado con mentira, yo no voy a responder de la misma manera. Yo seguiré guardando de todo corazón tus mandamientos. Vamos al 104. De tus mandamientos, el 104. He adquirido, ¿qué cosa, hermano? Inteligencia. ¿Qué he adquirido? Inteligencia. Eso es interesante porque cualquiera pensaría, ay, es que yo soy bien inteligente. O cuántas veces le has dicho a alguien, eres bien inteligente. Pero pareciera que en las escuelas solamente son inteligentes los que sacan buenas calificaciones, ¿no es cierto? Pero puede que saque buenas calificaciones, pero en su actuar es un mentiroso. ¿Te das cuenta de la diferencia? No, el que saca buenos lugares no es el más inteligente, perdón, déjeme que se lo diga. No sé si usted ha notado que en la vida real hay quienes han logrado ingenierías, pero en realidad no han logrado conectar un buen trabajo. ¿De qué depende? De algo más. Hay cosas más, no es nuestra intención analizar eso, en otra ocasión te lo explicaré, pero hermano, es chistoso que muchas veces, ay, aquel sacaba bien malas calificaciones, pero se llevaba bien con todo el mundo. Y es que a veces no se trata, hermano, de ¿cómo decir? Ser barbero.
Porque hay personas que no precisamente eran barberos, o sea, solo se llevaban bien con todo el mundo. Y eran bien trabajadores. Del estudio, pues no, del estudio. Como que el cerebro no se hizo para ellos. Pero lo interesante es, hay una buena noticia para todos los que estamos aquí, para todos los que están allá, para todos los que nos ven más tarde. Hermano, hay una buena noticia. La inteligencia en Dios se adquiere. Qué interesante. Si no la tenías, la puedes tener. Es algo que puedes alcanzar, es algo que está a tu disposición. De tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Pero si se da cuenta, hermano, si somos honestos, ¿cuántos aman los mandamientos de Dios? ¿No es verdad, hermano, que parece que lo que la gente más prefiere es hacer todo lo contrario a lo que los mandamientos de Dios prescriben? ¿Cómo es esto posible? Porque es que esto es así. Hermano, vamos a verlo de esta manera. Un ejemplo muy práctico, muy burdo, muy de la vida cotidiana. Hay una persona que está observando a un niño o a un adolescente que le dice no toques porque está, y aquel va, toca y ¡ah! Pero es chistoso que quien estaba observando ya no le tienen que decir que la olla está caliente, él ya vio que por no haber hecho caso otros tuvieron un accidente, un percance. ¿Se da cuenta de lo que estamos tratando de decir? El versículo es tus mandamientos. No es porque yo ya me equivoqué y entonces ahora soy sabio. No, es que yo prefiero poner atención a los mandamientos que tú estás delimitando para ser inteligente. El inteligente es aquel que observa lo que pudiera llegar a pasar o lo que ya les pasó a otros y él los evita por admirar la palabra del Señor. Eso le hace ser inteligente. ¿Me estás siguiendo, hermano? Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, gran parte de la mentira y de los caminos de mentira que existen también hemos de apuntar. Ya, todo eso ya nos queda claro, pero tremendo, gloria a Dios, las cosas de Dios son lo mejor que nos puede haber pasado, sí, en una iglesia saludable, en una iglesia sana, en una iglesia que practica la sana doctrina, claro que sí, pero ¿qué crees? ¿Sabías que, no en Monte Sinaí, fuera de, a nivel general, en la cristiandad, y digo, voy a decirlo entre comillas, porque no todo lo que brilla es oro, en la cristiandad, mi amado hermano, ¿sabías que hay muchas mentiras de las cuales nos tenemos que resguardar? Oh, pastor, ya todo iba bien y ahora ya me está metiendo dudas. Ahora, hermano, he estado viendo en un montón de lados en donde salen un montón de videos de personas no pastores que se la viven diciendo, ¿sabes que la Biblia se refiere a esto cuando enseñaba esto? No te dejes engañar cuando tu iglesia te dice esto y esto y esto y esto y aquello. Y uno se pone a escucharlos. Y ¿sabes qué es chistoso? Cuando uno entiende la razón del por qué lo dicen y uno ve un montón de comentarios de gente que dice, gracias hermano, porque me abrió los ojos, y uno dice, ¿qué ojos te abrió? Te mintió. Pero porque tú no conoces la Biblia, entonces caíste en el engaño. Hermano, yo sí les advierto, en la red últimamente hay demasiadas enseñanzas bíblicas. Ten cuidado. ¿No es privativo? No. ¿Hay prohibición para escucharlas? No.
Solamente es que tú camines con el Señor para discernir si son de Dios o te están vendiendo una mentira. Y eso es de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Salmo 119, 128, un versículo más que habla respecto de las mentiras. Ya estamos ahí, hermano. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Pero ¿se da cuenta de la conexión? ¿Qué es lo que te va a ayudar a entender lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Te diste cuenta qué es? Obedeció los mandamientos. Obedecer ya es la acción. Ajá. Pero ¿qué sería, hermano? El secreto. ¿Qué, Tania? Los mandamientos. La palabra de Dios, la ley de Dios, las escrituras, las ordenanzas, los estatutos, las leyes, todo eso, hermano, es en sí la razón de lo que nos ayudará a ti y a mí a alejarnos del camino de la mentira y a discernir cuando alguien está mintiendo en nombre de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Incluso hoy hemos de levantar la voz en contra de los disparates y fraudes que se hacen en el nombre de Cristo, aun cuando nos acusen de intolerantes. Y esto haremos si tenemos oportunidad. Ahora no es la razón de estar denunciando a todos aquellos que, pero si lo hubiese, tendríamos que denunciarlo. Hermano, la mentira, como te darás cuenta, es un pecado no menor, que trae consecuencias lamentables. ¿Sabes qué es lo que te va a traer la mentira a tu vida, hermano? Una pérdida de confianza. La gente, cuando ubique que mientes, no te va a creer. Vas a perder confiabilidad, vas a perder la confianza de otras personas. ¿Sabes qué va a pasar? Relaciones dañadas. No, pero ya le pedí perdón y aún así las cosas siguen mal. ¿Qué esperabas? Tu reputación se dañó. Eso es lo que tienes que entender. Y habrá sentimientos de culpa y de vergüenza. Ah, ¿por qué mentí? ¿Por qué no dije la verdad? Habrá eso. O vergüenza. ¿Cómo se siente cuando se descubre que tú dijiste mentira? A ver, una cosa es que una persona a nivel personal, uno a uno, descubra que dijiste una mentira. Pero imagínate que se ventila en un grupo más grande que tú dijiste una mentira. ¿Qué vas a sentir? Y tú sabes que mentiste. Lo único que queda es es vergüenza. Entonces, hermano, hemos de dejar de mentir. De verdad, decide dejar la mentira. Pide al Espíritu Santo su llenura y su guía. Y piensa en la honra que le darás a Dios por decir la verdad. Hermano, Dios es un Dios de verdad. Él nunca mentirá. Es imposible que Dios ha establecido su voluntad de mentir, de no mentir nunca, hermano. Él no mentirá porque es imposible que Dios, que estableció su voluntad de no mentir, ahora Él mienta. No. Piensa por un momento en lo que esto significa para ti. Que Dios no diga mentiras. Pues es que significa mucho. Todo lo que me ha prometido significa que es 100% confiable. Imagínate qué pensarías de Dios si descubrieras que mintió en algún momento. No le creería. Pero ¿sabes por qué es 100% confiable? Porque Dios no miente. Entonces, cuando Él hace una promesa, puedes tener absoluta confianza de que la cumplirá. La Biblia está llena de promesas.
todas ellas tan sólidas como Dios mismo. Por eso, podemos confiar nuestra vida en la palabra de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, es como si ya estuviera hecho. No hay otro tan perfectamente fiable y veraz. Pero imagina, ¿cuánto podríamos confiar en las personas si se esforzaran por vivir de acuerdo con el propio ejemplo de Dios y del Señor Jesucristo? Eso es lo que se espera de nosotros. De hecho, eso es lo que el mundo espera de nosotros. Sí, se equivoca cuando nos llaman hipócritas, cuando nos llaman falsos, cuando nos llaman que nada estamos fingiendo, cuando nos usan como un mal referente y a alguien que seguramente fue un mal referente, para ser como aquel. Pero ¿sabes? La gente sí espera que seamos como Jesús, porque es a quienes les pedirán. No te hacen caso nunca, pero si el carro se les atora, a nivel metafórico, claro, ¿verdad? Hermano, ora por mí. Hermana, ora por mí. Oye, dile a los de tu iglesia que oren por mí. Dile a los de tu religión que eleven una oración por mí. Y te digo algo, a un cristiano mentiroso jamás le harían esa petición. Pero si alguna vez te han hecho esa petición, significa que están viendo algo en ti digno de confianza. Entonces, hermano, que otros mientan habitualmente no significa que sea correcto. Dios se deleita en la verdad, no en las mentiras. Solo los que dicen la verdad recibirán bendiciones duraderas. Sí, otros pueden mentir y sentirse que se salen con la suya durante un tiempo, pero lo pagarán de muchas maneras. Y a menos que cambien y se comprometan a ser veraces, no tendrán ningún futuro con Dios. Hermano, decir la verdad te va a dar tranquilidad. Decir la verdad va a mejorar tu reputación delante de los demás. ¿Y qué crees? Decir la verdad ganará la aprobación de Dios sobre de tu vida. Casi nada, ¿no es cierto? No, sin duda, bastante. Señor Dios y Padre amado, gracias por la oportunidad que nos ha dado de escudriñar su bendita palabra, meditar en ella y atesorarla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Santo, gracias porque ella nos da tremendas lecciones, bien tremendas. Y solo pedimos, Padre, que usted siga hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cuánto quisiéramos, y es mi deseo, anhelar ese otro nivel de santidad. No solamente estamos enseñando a no mentir como parte de la moralidad saludable, adecuada y correcta, no, sino porque en verdad decir la verdad nos catapulta en esta nueva dimensión, en ese nuevo aspecto, nuevo escalafón en la esfera de la santidad. Y por eso te pedimos, Padre, que usted sea con nosotros. Bendiga esta invitación y a cada hermano y a cada hermana en este día. Todos orando, nadie viendo pues su sentir, hermana. Si Dios ha hablado a tu vida en alguna área, en algún aspecto, ¿por qué no doblas tus rodillas ahí en tu lugar y le dices, Señor, no lo había visto de esa manera? Claro que quiero ese nivel de santidad, bendito Dios. Perdóname, porque ya no se trata de solo no mentir y ya. Ahora me doy cuenta cuán importante es poder escalar dentro de la esfera de la santidad, más cerca de ti. Oh, cuántas veces, Señor, te he dicho que quiero estar cerca de ti, disfrutar tu presencia, pero no me había percatado que si seguía hablando con mentira,
Oh, tú simple y sencillamente no me podías ver con agrado, ni tampoco me podías tomar en serio. Pero ahora, bendito Dios, me comprometo, bendito Señor, a poder fomentar en mi vida la verdad. Y ya me doy cuenta, pues con razón, todo el tiempo me dicen que lea la Biblia, que lea la Biblia, que lea la Biblia, que lea la Biblia. Hoy me doy cuenta en el Salmo 119 que tus mandamientos me dan inteligencia. Entonces, si algo voy a hacer a partir de hoy es meditar en tu palabra para dejar de mentir. Y alguno dirá con razón, no tengo tanta paz por mentir demasiado. Y yo quiero esa paz, porque solo esa paz vendrá a los que hablan con verdad. Los que mienten simple y sencillamente no pueden estar en paz. Señor Dios y Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Ha sido bueno, ha sido grato, ha sido importante, ha sido necesario meditar en todo esto en esta tarde noche. Gracias por habernos hablado y habernos retado tanto. Sí, sin duda nos vamos a casa llenos de tu palabra, pensando y para pensar más cosas, para considerar más cosas. Dirige nuestras vidas y guíanos, Padre, y ayúdanos. Pedimos todo, mi Dios, y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga para tomar sus lugares. Me despido a los que nos han estado viendo en línea. Saludos para todos. Dios les bendiga.